Vamos a cambiar de tema y en este caso vamos a meternos en la educación argentina, todo lo que eso significa, porque tenemos que estar hablando de la pospandemia, de la educación en la pandemia. Bueno, vamos a hacer contacto con la licenciada Gabriela Dicker, quien es la secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Cómo le va, licenciada? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días. Sí, Mariano es mi nombre. ¿Cómo le va? Mariano, perdón. No, está muy bien. Gabriela, le quiero consultar, han hecho un estudio, han evaluado cómo se ha desarrollado la educación en la pandemia y hay números que son sorprendentes. El caso de la desigualdad que se ha mostrado en el acceso a la tecnología por parte de los distintos alumnos. Sí, ese es probablemente el dato más preocupante que arroja la evaluación nacional que llevamos adelante desde el Ministerio de Educación de la Nación del proceso de continuidad pedagógica, o sea, de las actividades que estamos llevando adelante en este periodo de suspensión de clases presenciales. Y el dato más preocupante efectivamente es la desigualdad en el acceso a los recursos que permiten sostener intercambios a la distancia, básicamente conectividad y dispositivos digitales. La encuesta Hogares arroja que más de la mitad de los hogares en la Argentina no cuenta con conexión fija a Internet, 2/3 partes tiene problemas en la conexión o tiene conexiones inestables, y más de la mitad de los hogares no cuenta con una computadora para uso educativo. Y esto evidentemente aumenta las brechas de desigualdad si tenemos en cuenta que los hogares que mandan a sus hijos e hijas a escuelas del sector privado tienen un piso tecnológico que duplica al de los hogares que mandan a sus hijos a las escuelas del sector público, ¿no? Esto ya anticipa una profundización de la brecha que ya existía, por supuesto. ¿Y cómo hacemos, digo como sociedad, desde el sistema educativo, como para en la pospandemia o durante la pandemia o en lo que dure, o siempre intentar achicar esa brecha en este contexto? Tenemos, por un lado, que redoblar los esfuerzos que estamos haciendo, tanto desde el Estado Nacional como los estados provinciales, por acercar a los hogares recursos en otros soportes. Bien. Y mejorar los modos en que nos comunicamos a través de otras vías. El dispositivo más utilizado de comunicación en todo el país es el celular, Sí. el teléfono celular. La vía que se utiliza más frecuentemente es el WhatsApp. Esta es una vía que, por supuesto, es demasiado simple para promover aprendizajes complejos. Discúlpeme, pero entonces licenciada. tenemos que reforzar. Sí, no, discúlpeme. ¿Se puede educar a través del WhatsApp, a través del celular? No, por supuesto que no. Y está claro que lo que estamos haciendo por estas vías no reemplaza lo que ocurre en términos educativos en la presencialidad de la escuela, pero sí podemos encontrar formas más eficaces de conducir y promover los aprendizajes de los chicos. Acercando materiales impresos, ha habido una política muy intensa de producción de materiales impresos que se distribuyeron en los hogares, continuando con la producción educativa a través de la televisión y la radio, y buscando las maneras de que las escuelas, a medida que vayan abriéndose, puedan acercar recursos en otros soportes a los hogares y hacer más devoluciones y un acompañamiento mayor de lo que está pasando con los chicos, que sí se puede hacer por el teléfono celular. Licenciada, hay un enorme esfuerzo, y esto nos consta, desde la vida cotidiana hasta también desde lo informativo, el esfuerzo de los directivos, de los docentes, como para poder darle continuidad, como para poder estar presente en la educación de los chicos y también en otros niveles. Pero ¿cómo hacer para que la currícula, que los distintos conceptos estén incorporados con estas desigualdades, con esta situación, con este contexto de desconexión en algunos casos? ¿Se puede hablar de un calendario escolar en conjunto 2020-2021? ¿Habrá que adaptarlo? ¿Se cambian los conceptos curriculares o en realidad aquellos espacios curriculares que estaban destinados para este año tienen que variar? Bueno, hay dos cosas allí. En principio, efectivamente, el esfuerzo ha sido enorme
La encuesta arroja que el 95% de los hogares dice que viene sosteniendo continuidad pedagógica. La mayor parte de las escuelas pudieron organizar en menos de 2 semanas, Sí, adecuar sus propuestas para esta nueva situación, así que contamos con ese activo, digamos, el sí. compromiso del sistema educativo. En relación con los contenidos, se está trabajando a nivel federal, junto con todas las jurisdicciones del país, en algo que llamamos un proceso de priorización de contenidos y de reorganización del currículum. Bien. Que quiere decir que vamos a considerar como una unidad, efectivamente, el año 2020 y el ciclo lectivo 2021, en el curso del cual, de ese periodo más largo, se puedan reorganizar los contenidos y alcanzar los propósitos de formación que estaban previstos para todos los años escolares. Nosotros decimos la escolaridad obligatoria es larga, lo que no se ha podido trabajar en estos meses se puede recuperar trabajando en intensificación de la enseñanza y en reorganizar esos contenidos de otro modo. Estamos trabajando efectivamente en esa línea. Licenciada, con respecto a, usted lo marcaba, el regreso a la presencialidad, que en algunas provincias están más avanzadas que en otras, esto de acuerdo al estatus sanitario. Siempre se hace hincapié, o al menos así lo han remarcado, en algunos cursos, ¿no?, que tienen que ver con el cambio de ciclos, con los principios y los finales de los ciclos. ¿Esto se mantiene por una cuestión, obviamente, de estudios educativos? ¿Es así? ¿Son los más complicados lo que primero hay que abarcar? Sí, efectivamente, básicamente porque al finalizar un curso ya no hay opción de que al año siguiente puedan retomarse y recuperarse los conocimientos que se han podido aprender este año. De modo que identificamos, y esto ya fue un acuerdo del Consejo Federal de Educación, los finales de los niveles obligatorios como los momentos críticos sobre los que hay que trabajar. Habrá que ver cómo se extiende un poco quizá sobre el calendario 2021 en algunos casos, y sobre estos momentos es que hay que priorizar el regreso a las clases presenciales allí donde las condiciones epidemiológicas lo permiten, por supuesto. ¿Cómo están siguiendo esa posibilidad en las provincias? Bueno, hay algunas, Santiago del Estero, San Juan, por ejemplo, que han tomado la iniciativa. ¿Hay mucha expectativa para lo que suceda en los próximos días? Sí, por supuesto, hay mucha expectativa porque vamos a tener que abrir una escuela que va a ser distinta. No todos los chicos van a poder ir al mismo tiempo, así que tenemos mucha expectativa allí. San Juan ya reinicia las clases en algunas zonas, en algunos departamentos pequeños, en zonas rurales, sin circulación de virus el lunes 10. En el caso de Santiago del Estero, lamentablemente, como consecuencia de un rebrote que hubo esta semana del virus, se suspendió la reanudación de clases, se postergó un mes. Sí, es cierto. Esa situación de Santiago del Estero es muy particular. Me quedo con una frase. ¿Se viene una escuela distinta? Se viene definitivamente una escuela distinta y tenemos la responsabilidad de procurar que además sea mejor, porque la desigualdad educativa es previa a la pandemia. Y lo que sí tenemos es una escuela que necesariamente va a reorganizar sus tiempos y sus espacios de trabajo. El modelo va a ser un modelo de alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad, porque no todos los chicos van a poder estar en simultáneo, dado que es prioridad mantener las medidas de seguridad sanitaria, básicamente el distanciamiento. Exactamente. De modo que vamos a tener que volver a pensar cómo trabajar en estas nuevas coordenadas de tiempo y espacio. Bueno, que no es una tarea sencilla, ¿no? Para nada, esto lleva tiempo y va a haber que adaptarse. Digo, desde funcionarios, directivos, docentes y también los propios alumnos, los propios chicos. Así es, va a haber que adaptarse en una situación de la que no tenemos antecedentes en el mundo. Entonces, hay mucho de invención en este trabajo, en nuestro sistema educativo y en todos los sistemas educativos del mundo, y estamos modificando lo que han sido variables duras del sistema educativo durante 200 años, nada menos. Le pregunto, uno de los grandes temas es la desigualdad, esa brecha absolutamente desigual que viene antes de la pandemia, como yo lo manifestaba. Y la otra preocupación, al menos en algunos estudios o algunos especialistas en educación, hablan de contener a los chicos, de la posible deserción, que aumente la deserción en el regreso a la escolaridad o cuando sea la pospandemia. ¿Es posible esto? ¿Lo tienen estudiado desde el Ministerio?
Sí, claro, esto es una preocupación. Los datos preliminares de la evaluación nacional nos arroja que un 10% de quienes están cursando la escolaridad obligatoria o no han mantenido ningún contacto con sus escuelas durante este tiempo o han mantenido un contacto 2 o 3 veces por mes. Esto ya nos permite anticipar que tenemos por lo menos 1 millón de chicos y chicas de distintos niveles que no se han vinculado con sus escuelas y que van a ser los que tengan más dificultades para regresar, de modo que va a haber que pensar allí políticas muy específicas de revinculación de esos sectores para que la brecha y la tasa de abandono no aumente. Licenciada, la última pregunta. Muchas gracias por el tiempo para Contelediario Federal. Hablábamos de San Juan como territorio, como provincia para regresar el próximo lunes. ¿Hay alguna otra provincia que esté adelantando esta posibilidad? Son varias las provincias que están trabajando, son todas aquellas que se encuentran, por supuesto, en fase 5 y que están previendo la posibilidad de un regreso que siempre va a ser, insisto, progresivo y escalonado. Claro. Y en ese caso tenemos provincias como Catamarca, que también está trabajando en esa dirección, y varias otras que están empezando a elaborar sus planes de reanudación de clases, teniendo como prioridad el cuidado de la salud, que es la prioridad que nuestro ministro de Educación ha puesto por encima, ¿no? Han tenido que flexibilizar, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, bueno, el ministro Nicolás Trota, aquí también en comunicación con Telediario, hablaba de una política a nivel federal en educación en el comienzo de la pandemia, después, de acuerdo al desarrollo del virus y a los distintos estatus sanitarios, obviamente ustedes también han tenido que ir modificando las políticas. Por supuesto, y lo hemos hecho adecuando las políticas a la coyuntura que estamos transitando y en todos los casos en un trabajo muy intenso con todas las autoridades educativas de las jurisdicciones de la Argentina. Muchísimas gracias, licenciado. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por el contacto con Telediario Federal. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.